Hace 52 años que nos casamos con mi esposa en la ciudad de Resistencia, Chaco, porque ella es oriunda del Chaco. Y a partir de allí, un año después, un año y medio después, o 2 años después que nos casamos, nos dedicamos a servir al Señor a tiempo completo. El mismo año que nos casamos, nos consagraron para el ministerio de evangelista y como le dije, al poco tiempo dedicamos todo el tiempo o el tiempo completo a la obra del Señor. Por cierto que no fue fácil, vinieron los hijos, pero el Señor nunca nos abandonó, porque cuando el Señor hace algo, Él se hace cargo, ¿verdad? Cuando Él llama a alguien al ministerio, se hace cargo. Así que el tema es estar seguro que hemos sido llamados por Dios. Y el que está seguro que ha sido llamado por Dios, quédese tranquilo. El que lo llamó se hace cargo. Amén. Y no digo que no pasamos dificultades, luchas, pero siempre el Señor estuvo con nosotros. Tenemos 4 hijos, los 4 están en el ministerio, están sirviendo al Señor. Ahora los nietos ya están predicando. Así que las próximas generaciones se vienen con mucha fuerza. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que la generación de los justos será bendecida. Por lo tanto, el Señor nos ha dado gracia para criarlos en el camino del Señor y enseñarles la palabra de Dios. Y hoy estamos satisfechos de verlos sirviendo al Señor. El mayor de los varones, que ahora es un apóstol, el apóstol Alberto, cuando él nació tenía apenas unos 5 meses de vida, se nos moría. En la ciudad de Santa Fe donde vivíamos había una peste tremenda que se llamaba la diarrea estival y muchísimos niños murieron por ese problema y él estuvo en el hospital hasta que el médico le dijo a mi esposa: llévatelo, porque con él ya no se puede hacer más nada y hay otros niños que necesitan las camas, así que llévatelo. Y nosotros vivíamos atrás de un templito que habíamos edificado, teníamos atrás una habitación y una cocina y ahí vivíamos. Y lo llevamos al niño y lo pusimos en la cuna y le aseguro, hermanos, que nadie pensaba que iba a pasar la noche. Piel y hueso, solo era un quejidito y era tremendo. Entonces vinieron hermanos a ver al niño, pero todos se fueron diciendo: no pasa la noche. Cuando se fueron, doblamos nuestras rodillas con mi esposa y se lo reclamamos al Señor. E hicimos una promesa, que si el Señor lo sanaba, como hizo Ana, ¿vio? Le íbamos a dedicar toda su vida al Señor. Y eran, no sé, las 5 de la mañana, estábamos orando y el Señor me habló y me dijo: tu hijo vive. Sentí esa voz muy clarita: tu hijo vive. Me levanté, fui a la cunita y estaba igual. Entonces lo tomé en mis brazos y ya no podía orar más que el Señor lo sanara, porque la respuesta ya la tenía. Pasa que no veía nada todavía. Entonces lo tomé en mis brazos y empecé a caminar en el cuarto y a darle gracias al Señor. Señor, gracias por la sanidad. Gracias por el milagro. Gracias por lo que tú vas a hacer. Mientras yo tenía al niño, mi esposa va a la cocina, prepara una agüita de arroz y hasta ese momento no había asimilado nada. Lo que tomaba lo devolvía, una cosa terrible. Pero como ahora ya estábamos proclamando la sanidad, ella fue y le preparó la mamadera y él la tomó y la asimiló. A las 6 de la mañana se durmió, lo que hacía días que no dormía. Y se despertó a las 11 de la mañana se despertó y siguió tomando mamadera
y bueno, no toma hasta ahora porque ya tiene 50 años, pero el Señor lo sanó completamente. Así que, hermanos, él es un milagro. Creció a los 4 años, escuchando un mensaje de la palabra, viene corriendo a los brazos de la madre y le dice: mamá, yo me quiero entregar a Jesús. Porque el hermano predicó que Cristo viene y yo no tengo seguridad de mi salvación. Tenía 4 años. Y se entregó al Señor. Y a partir de allí sirvió al Señor siempre. Cuando tenía 20 años, era el director de los jóvenes, el director de la orquesta, el hombre orquesta de la iglesia, que hacía todo. Y de pronto estábamos orando por las misiones, estábamos orando para que el Señor mande misioneros. Y un día después de... Gracias, hermano. Es muy amable. Después de haber vuelto de un viaje que hice, recibo la noticia que mi hijo Alberto se iba como misionero a España. La comisión misionera lo había determinado, con la ausencia mía, pero con la conformidad de la madre. Imagínese usted que yo me opuse, yo dije, no, ¿cómo se va a ir él? ¿Y quién hace todo lo que él está haciendo en la iglesia? ¿Quién va a dirigir el coro? ¿Quién va a dirigir los jóvenes? ¿Quién va a dirigir la música? No, imposible. Y entonces enfrenté la comisión misionera y le dije: ustedes no son nadie para determinar estas cosas en ausencia mía. Y me puse mal. Entonces viene mi esposa y me dice: ¿vos te acordás lo que le prometimos al Señor cuando él estaba muriéndose? Chao. Me desarmó. Y dije, bueno, que vaya. Se fue a España, estuvo 12 años y medio como misionero en España. En uno de los viajes que vino, se casó y se llevó una linda cordobesa para España. Tuvieron 2 hijos allá y dejaron una obra establecida. Y hace 12 años, 13 años que regresó. Y mi segundo hijo quedó en España atendiendo la obra y él regresó para tomar cuenta del pastorado de la iglesia central. Y cuando nosotros vemos todo eso con mi esposa, no podemos menos que darle gloria al Señor, porque el Señor ha sido tan bueno. Hoy tenemos en España una obra tremenda, más de 15 ciudades españoles. La iglesia Pan de Vida está plantada y en 7 países de Europa la iglesia está plantada. Hace 4 o 5 años lo reconocimos a mi segundo hijo, el que está en España, como apóstol, y a partir de allí todo fue una explosión tremenda. Y hace unos pocos días volvimos con mi esposa de allá, tuvimos una convención. El hotel les alquiló un salón para 700 personas y les quedó chico en la convención. Así que fue maravilloso ver lo que Dios está haciendo en España y en Europa. Y ahora ya hay una dirección de Dios para entrar en África. Así que la cosa no para más. Los habitantes del mundo tendrán que saber un día y encontrarse y preguntarse: ¿dónde viví vos que no hay un pan de vida? Porque la promesa es: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y nosotros nos tomamos de eso. Y gracias a Dios, Dios está respondiendo. Así que ese es uno de los testimonios que le puedo contar. Y después le contaré otros. Pero es maravilloso lo que el Señor hace. Con mi esposa ya estamos cumpliendo los 75 años y todavía con las botas puestas. Y no sé hasta cuándo, hasta que el Señor diga.
pero jamás dejar de servir a aquel que fue tan fiel con nosotros y tan bueno con nosotros. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Pastor, ¿me puedo sacar el saco? ¿No es pecado? Muchas gracias. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga, eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces leyó este versículo? ¿Cuántas veces lo escuchó? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y usted sabe que la palabra eficaz, de acuerdo a nuestro diccionario, significa lograr aquello que uno se propone. Cuando uno logra lo que se propone, es porque es eficaz. Amén. Es viva porque la letra en sí es muerta, pero el espíritu la vivifica. Y esta palabra es tan viva que es el libro más antiguo de la historia, pero más actual que el diario que usted compra todos los días. ¿Por qué? Porque es viva. Porque tiene vida. Amén. Y al tener vida, obviamente se transforma en algo eficaz. Y puede lograr lo que se propone, porque dice que el Señor envía su palabra y la palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello por lo cual fue enviada. Y sabe, hermanos, que solo la palabra tiene la eficacia para fundamentarnos y arraigarnos en las cosas de Dios, en el proyecto de Dios, en el diseño de Dios. Amén. Y el próximo avivamiento que se viene antes de la venida del Señor no será un avivamiento de multitudes ni de grandes milagros y prodigios, aunque eso tiene que ser un constante en la iglesia, pero el próximo avivamiento será un avivamiento de la palabra. La palabra penetrando, la palabra obrando, la palabra bendiciendo, la palabra arraigando. Un avivamiento de la palabra. Yo lo quiero, no sé cuántos lo quieren acá. Amén. Porque, amados hermanos, por muchos años se ha estado manteniendo la iglesia con agüita con azúcar. ¿Vio cómo engañamos a un chico para que deje de llorar? Un poquito de agüita con azúcar. Paliativo. Y a veces hemos escuchado predicadores. Y hemos escuchado predicadores por televisión, por radio, en las grandes multitudes, en las grandes iglesias, hacer esto. Es todo tan light, que no produce la sustancia y el nutritivo que tiene que producir en la vida de los oyentes. ¿Me entiende? Y yo les digo que si el avivamiento de la palabra no se produce en nuestras vidas, vamos a tener grandes problemas. Porque cada vez el espíritu del anticristo se va a mover de tal manera y va a obrar de tal manera que si no estamos arraigados en la palabra, fundamentados en la palabra, vamos a andar por la cornisa. Que me caigo, que no me caigo. Por eso la palabra es lo único que es viva y es eficaz. Amén.
Ahora, usted recuerda que cuando el diablo se presentó delante de Dios para hablar sobre Job, Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me es fiel? Y el diablo, ¿qué le dijo? ¿Cómo no te va a ser fiel si lo has cercado de bien? Quiere decir que Dios pone un cerco alrededor de aquellos que son fieles, ¿verdad? Ahora, el diablo también pone un cerco, porque usted sabe que el diablo es un gran imitador. Fue echado abajo, se transformó en diablo por querer ser igual a Dios. Y cuando en la antigüedad se quería conquistar una ciudad o subyugar una ciudad, lo que hacía el ejército mayor, el ejército del imperio, era cercar esa ciudad con ejército. Y el cerco que le hacía a la ciudad impedía que nadie entrara y nadie saliera de la ciudad. Entonces, cuando en una ciudad nadie podía salir y nadie podía entrar, que la ciudad cayera rendida era asunto de tiempo, nada más. ¿Me están entendiendo? A menos que apareciera algún general experto en estrategia, con mucha eficacia, y penetrar ese cerco y pudiera llegar al centro de la ciudad y proclamar libertad. Mientras eso no ocurría, la ciudad caía bajo las garras del imperio. Ahora dígame usted, si antes que usted conociera al Señor, el enemigo no lo había acercado. Si antes que usted conociera al Señor, le era imposible pensar que usted podía salir de los vicios, salir del mal carácter, salir del odio, salir de la venganza, salir de las drogas, salir de todo eso. Era imposible. Actualmente hablamos con gente que dice: es imposible salir de las drogas, es imposible salir de esto, es imposible salir de lo otro, porque hay un cerco alrededor de ellos que el diablo lo ha construido perfectamente bien. Por eso las religiones no alcanzan, por eso la filosofía no alcanza, por eso los buenos sermones no alcanzan, la buena voluntad de la gente no alcanza, porque ese cerco es un cerco que no se puede penetrar. Ahora, usted me pregunta: pero gloria a Dios, yo estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué usted zafó? Por decirlo de alguna manera. Porque hubo algo eficaz. Y con una estrategia poderosa pudo penetrar ese cerco. Se llama la palabra de Dios. Amén. Y cuando la palabra de Dios comienza a penetrar, lo primero que hace, llega al alma, la mente, cambia los pensamientos. Es como el general que penetró en la ciudad y gritó: hay libertad. La palabra penetró en tu vida, penetró en mi vida, cambió nuestra manera de pensar y gritamos: hay libertad. Y dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos se sienten libres esta noche? Oh, si yo fuera usted, levantaría este techo del amén que doy. ¿Cuántos se sienten libres? Eso. Gloria a Dios.
El pecado estaba acá arriba, ahora está acá abajo. Amén. Los vicios estaban arriba, ahora están abajo. El mal carácter estaba arriba, ahora está abajo. El odio, la venganza estaba arriba, ahora está abajo. Porque el Señor puso a los enemigos bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Aleluya. La eficacia de la palabra. Solo la palabra tiene esta eficacia de poder penetrar el cerco diabólico y llegar a la mente del hombre y cambiar la manera de pensar. Por eso dice que es como espada de dos filos. Y la espada de dos filos está representando la palabra. La palabra es una espada de dos filos. ¿Por qué de dos filos? ¿Por qué de dos filos? Porque la palabra tiene esos dos filos. Un filo de la palabra es la interpretación. Interpretación es que la palabra dice lo que dice. Si dice tierra, no dice cielo. Y si dice cielo, no dice tierra. Dice lo que dice. Eso es interpretación. Y nosotros debemos interpretarla como dice. No hacerle decir lo que nosotros queremos que diga. Bueno, acá no pasa eso, pero en Rosario pasa. Que algunos le hacen decir a la palabra lo que ellos quieren que la palabra diga. Pero no, la interpretación es que dice lo que dice. Te gusta bien, dice, no te gusta también, pero dice lo que dice. Pero el otro filo de la palabra es aplicación. Es decir, la interpretación la recibimos ¿para qué? Para aplicarla a nuestra vida. Si no la aplicamos a nuestra vida, no tiene sentido. Es un libro de historia, nada más. Pero es espada de doble filo. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Estamos aplicando la palabra. ¿Verdad? Porque sabemos que la palabra cura. Sabemos que la palabra es eficaz, sabemos que liberta, sabemos que bendice. Es la palabra. Pero también penetra el espíritu. Es decir, penetra el alma, cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, etcétera. Todo lo que es el alma, usted sabe que es el asiento de nuestra personalidad. Pero si queda ahí, solo va a ser algo almático y difícilmente tenga demasiada consistencia en cuanto a enfrentar las circunstancias. Pero no queda ahí, sino que después baja al corazón, al espíritu. Penetra el alma y penetra el espíritu. Y cuando penetra el espíritu, entonces comienza a producir en nosotros la poderosa y soberana voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque Dios se manifiesta en nuestro espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y esta palabra eficaz, esta palabra viva, penetró el alma, penetró el espíritu y sigue penetrando. Ah, no, yo hoy no voy al culto porque hoy seguro el pastor le va a predicar a los nuevos convertidos. ¿Y qué sabes si no es para ti también? Porque la palabra sigue penetrando. ¿Cuántos saben esto? No es una palabra estática, quedó ahí y se acabó. Sigue penetrando, sigue. Sigue haciendo la obra. Por eso podemos recibir una palabra que penetra nuestra vida desde el pastor hasta tal vez un testimonio que dé un niño. Pero todo lo que es palabra de Dios lo debemos considerar como tal y dejar que penetre nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Ahora, hermanos,
Hay una tercera función de la palabra, que no solo penetra el alma y el espíritu, sino que penetra las coyunturas. ¿Por qué? Porque por lo menos que yo sé, no sé su Biblia, pero la mía dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Y somos miembros los unos de los otros. Y cada miembro, en el lugar que Dios lo ha puesto, ahí funciona. Por eso la oreja dice, porque no soy ojo, no voy a funcionar. No le gusta la oreja, hace la oreja. Pero Dios la puso como oreja. Aguántatela. ¿Se da cuenta? Y siempre que nosotros queremos saber el funcionamiento del cuerpo de Cristo, tenemos que pensar en nuestro cuerpo. Aleluya. Entonces, cuando yo leí en la palabra que la Biblia, la eficacia de la palabra alcanza a penetrar las coyunturas, entonces me puse a pensar qué importancia tienen las coyunturas del cuerpo. Entonces un día la senté a mi hija delante mío, ella es médica generalista, y le digo, me vas a contestar todas las preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo funcionan las coyunturas? ¿Y cómo funcionan los tuétanos en el cuerpo? Y me lo explicó. El cuerpo tiene flexibilidad por causa de las coyunturas. Camina, se mueve, puede hacer deporte, puede hacer un montón de cosas, en tanto y en cuanto las coyunturas funcionen bien. Ahora, una coyuntura que se queda rígida perjudica el cuerpo completo. ¿Sabía eso? Porque con una coyuntura que se pone rígida y que no tiene la funcionalidad que tiene que tener, todo el cuerpo lo sufre. Porque si está, es porque hace falta. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? A veces vemos que el cuerpo no funciona. A veces vemos que hay rigidez. Hay parálisis. Yo creo que la teología no entendió lo que es esto o no lo quiso entender. Por eso empezó a buscar paliativos para que el cuerpo se mueva. Cuando una coyuntura no funciona bien, tiene problema, ponemos una prótesis. ¿Sí o no? Es una ayuda. Pero la prótesis no pertenece al cuerpo. Por lo tanto, si el cuerpo tiene que seguir creciendo, la prótesis no crece. ¿O no? Claro. O si no, le damos bastón, o si no, le damos muletas. Y la teología ha producido todas estas cosas para hacer que el cuerpo funcione. Pero el cuerpo no funciona con estas cosas. Puede funcionar, puede ayudarse, pero no es lo mismo que el cuerpo sano. ¿Sí o no? Claro. Aunque usted ve gente discapacitada que hace malabarismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces vemos que por ahí hay congregaciones que empiezan a funcionar y empiezan a ganar alma, a extenderse por esto, por el otro, por programas de aquí, de allá, pero a la final nos damos cuenta que es todo un esfuerzo humano. Porque se ayuda con muletas, con prótesis o con bastones. Que lo produce la teología, precisamente. La teología te habla de hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras. Te habla de homilética, el arte de preparar un sermón. Te habla de catología, el arte de conocer que va a venir más allá.
Pero eso no funciona. Perdónenme si mato algunas vacas sagradas. Pero no funciona. ¿Me está entendiendo? Entonces, acá hay dos preguntas. ¿Qué necesita el cuerpo para funcionar bien? ¿Qué necesita? Que las coyunturas estén sana. Grítelo. Sana. Si no, no funciona bien. Y la otra pregunta que tengo, que es la pregunta del millón. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cuáles son las coyunturas? Ahí los agarré. ¿Cuáles son las coyunturas? ¿O no tiene coyuntura el cuerpo de Cristo? La Biblia dice que el cuerpo va funcionando por las coyunturas que se ayudan mutuamente. La de más arriba ayuda a la de más abajo y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las coyunturas en el cuerpo? Los obreros. Los obreros. Usted fíjese que si un obrero se pone rígido y dice, no, yo no entiendo lo que el pastor quiere hacer, así que yo no voy a molestar a nadie, me voy a sentar en el último banco, pero no hago nada. Una coyuntura que se puso rígida. Y la iglesia empieza a renguear. No, pero yo no perjudico a nadie, ¿eh? No. Yo no voy a criticar a nadie, yo me siento en el último banco. Y cuando entienda lo que el pastor quiere hacer, tal vez me pongo otra vez a funcionar. ¿Qué le parece a usted si la rodilla suya le dice, mira, yo no sé lo que vos querías hacer, pero yo por un tiempo no voy a funcionar? ¿Qué haría usted? Si de pronto el codo dice, mira, yo no te entiendo, así que déjame así rígido, yo no voy a funcionar. ¿Qué desastre sería para el cuerpo? Pero es que, ¿por qué funcionan las coyunturas? Las coyunturas funcionan porque reciben el orden de la cabeza. ¿Sí o no? Y la cabeza es Cristo. Y Cristo representado en los 5 ministerios apostólicos, ministerios de gobierno. Así que cuando usted se opone a su pastor, usted se opone al Señor. No me invitan más acá. ¿Sí o no? Si no, lea lo que dice el capítulo 1 y versículo 1 de Josué. Dice que Moisés murió y Dios llamó a Josué servidor de Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo es el asunto? Algunos se van enojados de la iglesia y dicen, yo no sirvo a los hombres, yo sirvo a Dios. Los que dicen así son flores de rebeldes. Porque si no servir al hombre de Dios, no servía a Dios tampoco. ¿Me está entendiendo? Entonces, la coyuntura recibe orden de la cabeza, que la cabeza es Cristo, y la cabeza visible en la iglesia es el pastor. Y el pastor recibe las órdenes o el apoyo o los consejos del apóstol. Y ahí funciona la cosa bien. ¿Me está entendiendo? Por eso dice que la palabra tiene que penetrar las coyunturas. Si tú vienes a un culto y eres un obrero, y eres un ministro, un siervo del Señor, y la palabra no te penetró, hermano, estás en problema. Porque el mayor deseo y el mayor deleite de un hombre de Dios, de una mujer de Dios,
Venir a los cultos y escuchar la palabra es para dejar que la palabra penetre y pueda hacer una coyuntura que funcione perfectamente. ¡Aleluya! A su nombre. Así que, cuidado coyunturas. Cuidado. Porque de acuerdo a un informe que me estuvo dando el apóstol allá en su oficina, esta iglesia se está proyectando a algo grande. A una extensión muy grande. Y tenemos que empezar con las bases. Y las bases tienen que estar sanas. Y estar sana, la palabra tiene que penetrar el alma, el espíritu y las coyunturas. Con coyuntura sana, la iglesia es flexible en lo que está haciendo y lo hace de una manera más efectiva. No necesitamos prótesis, necesitamos bastones, necesitamos muletas, no necesitamos nada. Necesitamos que la palabra penetre y sea eficaz a nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén. No, pero ¿sabes qué pasa? Yo por ahí no entiendo lo que el apóstol quiere hacer, el pastor quiere hacer. Y si yo no lo entiendo, hermano, está de más que me ponga a trabajar. No está de más. Si usted no lo entiende, tiene que ponerse a trabajar por obediencia. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces hay cosas que yo no lo entiendo, pero yo obedezco. Y con el tiempo la voy a entender. Y después voy a decir, gracias Señor que obedecí, porque si no me hubiera quedado una coyuntura rígida. No permita que sus pensamientos, que sus conceptos, que sus prejuicios lo hagan quedar rígido, porque va a perjudicar todo el cuerpo. Sonría que Dios le ama. Aleluya. Pero la cuarta operación de la palabra, la cuarta operación es los tuétanos. Y yo nunca lo había predicado porque no sabía lo que eran los tuétanos. Entonces otra vez fui a mi hija, ahí tengo la fuente. Hija, ¿qué son los tuétanos en el cuerpo humano? Es la médula, papi. Es la médula. ¿Y qué función cumple la médula? La médula es donde se genera la sangre. Y por ende donde se genera nuestro ADN. Así que ahí también tiene que penetrar la palabra. ¿Me está entendiendo? Tiene que llegar ahí la palabra. Porque si el cuerpo de Cristo no genera sangre y el poder de la sangre y predica el poder de la sangre y la eficacia de la sangre y la virtud de la sangre, hermano, estamos fuera. Porque por la sangre de Cristo somos redimidos y somos salvos y perdonados. Y en el cuerpo de Cristo debe correr la sangre. Aleluya. Yo recuerdo años atrás cómo se predicaba el poder de la sangre. Se ha dejado en muchos casos eso. Pero por haberse dejado a un costado no ha perdido su eficacia. Y no ha perdido su poder. Y no somos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y ahí está nuestro ADN. Nuestro ADN es el ADN de Cristo. Por eso el diablo no nos puede tocar. Porque el diablo sabe que tenemos el ADN de Cristo. Porque lo que corre por las venas de este cuerpo, que es la iglesia, es la sangre preciosa de Jesucristo.
Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, yo le hablé a usted del cerco que el diablo hace, que Dios le hizo a Job. ¿Y sabe lo que quiere decir en el hebreo la palabra cerco? ¿Sabe lo que quiere decir? Rodeado de espinas. Rodeado de espinas. Dígame usted, ¿qué le pusieron a Jesús en la cruz? ¿Una qué? Una corona de espinas. El diablo lo quiso cercar. Pero lo que menos pensó el diablo, que ese cerco que le pusieron en la cabeza a Jesús, produjo que saliera sangre. Y esa sangre venció el cerco. Esa sangre rompió el cerco. Porque solo la sangre de Cristo tiene poder. ¡Aleluya! Por eso, hermano querido, tenemos que creer en el poder de la sangre aplicada a nuestras vidas. Aleluya. Cuando la sangre empezó a brotar por ese cerco diabólico, el diablo fue vencido. No pasó nada. Todo cerco diabólico, el poder de la palabra y el poder de la sangre lo va a destruir. Y Dios nos ha llamado a libertad. Y somos libres. Y no hay enemigo que se nos ponga por delante. Porque la palabra de Dios es eficaz. Y la sangre de Cristo es eficaz. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, estas son las 4 operaciones de la palabra. Y debemos practicarla. Y debemos ponerla por obra. Y debemos ver cómo hace el efecto. En el alma, en el espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos. Entonces el cuerpo de Cristo, sano, caminará hacia la victoria final. Aleluya. ¿Usted cree que el Señor va a llevar un cuerpo con prótesis al cielo? ¿Que va a llevar un cuerpo con bastones? No, querido. No. Cristo va a llevar un cuerpo sano. Sano, poderoso, penetrado por la palabra, obrando la palabra, arraigado por la palabra, fundamentado por la palabra. Estaremos listos para irnos con Él. ¡Aleluya! Dios te bendiga y muchas gracias, amados hermanos.